Mi nombre es Valeria Ochoa Alemán, soy alumna de la Facultad de Derecho Sinaloa. El día de hoy, como parte del programa de la materia Introducción del Estudio del Derecho, a cargo de la maestra en Ciencias Esther Jacobo Mejía, hablaremos de lo que es el proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente, con el objetivo de formar leyes, así como reformar la Constitución y las leyes secundarias. Tiene como características tres principales. En primer término, ser constitucional, ya que su procedimiento se expresa en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna. En segundo término, el ser formal, en función de que su validez debe respetar los procedimientos previstos en las normas constitucionales. Y finalmente, ser bicameral, ya que requiere de la participación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, salvo en los casos que la normatividad refiere a las facultades exclusivas de cada Cámara. En el proceso legislativo participan distintos órganos del Estado. El gobierno federal, por ejemplo, participa presentando iniciativas, promulgando y publicando leyes y decretos, con las excepciones expresamente en la propia Constitución. Las legislaturas de los estados participan para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales, y los diputados federales y senadores participan al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes. El procedimiento que debe seguirse durante el proceso para elaborar y poner en vigor las normas es el siguiente. En primer término, tenemos la presentación de la iniciativa. A continuación, tenemos la discusión. Después, la aprobación. Continuamos con la sanción, después la promulgación y publicación y finalmente la iniciación de la vigencia. Procederé a explicar cada una de estas etapas de forma individual. Comenzamos con la iniciativa. La iniciativa es la facultad de proponer un proyecto de ley a la consideración del Congreso de la Unión. Aquí las cámaras deliberan acerca de estos con la finalidad de si deben aprobarlos o no. Este primer momento del procedimiento legislativo se encuentra regulado por los artículos 71 y 122 constitucionales. De esta manera, el derecho de hacer propuestas o presentar proyectos de ley está reconocido por la propia Constitución mexicana, la cual indica de manera muy clara quiénes son los titulares en exclusiva de esta potestad. El presidente de la República puede presentar cualquier tipo de iniciativa de ley o decreto, pero de manera exclusiva le corresponderá presentar las iniciativas de la Ley de Ingresos, del presupuesto de egresos de la Federación y la cuenta pública. También los miembros de una y otra Cámara, es decir, los diputados y los senadores, son titulares de la iniciativa legislativa. Los legisladores pueden presentar proyectos de ley o decreto sin más restricciones que respetar las materias reservadas al presidente de la República. No se exige incluso que el proyecto de ley o decreto sea suscrito por un número determinado de legisladores. La iniciativa legislativa puede ejercitarse individualmente por cada uno de los parlamentarios y también puede presentarse en proyectos de manera conjunta. Además, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México pueden presentar iniciativas en materias relativas a su jurisdicción ante el Congreso de la Unión. Finalmente, en México, a partir de la reforma político-electoral del año 2014, se reguló constitucionalmente la participación de los ciudadanos en la presentación de iniciativas de ley ante el Poder Legislativo, a través de lo que es la iniciativa ciudadana. Continuando con la discusión y aprobación. Una vez presentado el proyecto de ley o decreto por alguno de los titulares de la iniciativa legislativa, se da inicio a la etapa de discusión y aprobación del proyecto. En este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente el contenido de la ley.
Una vez recibido el proyecto por una de las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión a la que corresponda el estudio en razón de la materia que se entrañe en la iniciativa legislativa. De esta manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara de origen, quedando pues su colegisladora la función de Cámara revisora. Este es en el momento en el que las comisiones legislativas desplegarán sus trabajos y harán uso pues de todas sus facultades a fin de presentar un dictamen según su competencia. La Cámara de Origen recibe en el Pleno la propuesta de iniciativa y dicta un trámite. La iniciativa es turnada a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente. La comisión analiza toda la iniciativa y elabora un dictamen para someterlo a una discusión y una votación en el seno de pues, la misma comisión. Se entrega pues, el dictamen al Pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura. El Pleno aquí discute y somete a votación dicho dictamen y pues dependiendo del tipo de reforma es como debe ser aprobada. El proyecto se envía a la Cámara Revisora o se ordena su publicación directa en el Diario Oficial de la Federación si es facultad exclusiva de alguna de las cámaras. Si compete a ambas cámaras, la minuta es recibida por el Pleno de la Cámara Revisora, el cual dicta un trámite y es turnada a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente. Aquí la comisión analiza la minuta y elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación en el seno de la misma comisión. Finalmente, se entrega el dictamen al Pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura. Aquí el Pleno discute y somete a votación el dictamen y pues como se mencionó anteriormente, dependiendo del tipo de reforma es como debe ser aprobada. Si el dictamen no sufrió ninguna modificación, se turna al Ejecutivo Federal para su publicación. Si fue modificada, se regresa a la Cámara de Origen para que valide o no dichas modificaciones. Continuamos con la sanción. Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados y la de Senadores, se comunica al Ejecutivo, firmado por los presidentes de cada una de las cámaras. Corresponde en este momento al presidente de la República manifestar su acuerdo sancionando la ley y ordenando su publicación o expresar en dado caso su desacuerdo y en un plazo de 10 días formulando objeciones al proyecto. Si no lo hace, se entiende que ha sido aceptada. En caso de que el proyecto de ley sea desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con todas las observaciones a la Cámara de Origen para reiniciar el proceso. En cambio, si el presidente está de acuerdo con la totalidad del proyecto, procederá a sancionarlo y a disponer que se promulgue como ley. La promulgación consiste en una declaración solemne de acuerdo con una fórmula especial mediante la cual se formaliza la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento jurídico. Dicha fórmula, conforme con el artículo 70 de nuestra Constitución, es la siguiente. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, y aquí se inserta el texto de la ley o decreto. Junto con la sanción y la promulgación, el presidente de la República debe proceder a la publicación de la ley. La promulgación en el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley como medio de que se vale el poder público para dar a conocer la nueva ley a todos los ciudadanos. La publicación de las leyes se realiza en el Diario Oficial de la Federación, que es pues, el órgano de difusión del dicho estado. Continuamos con la iniciación de la vigencia. La iniciación de la vigencia de la ley ocurre en un momento posterior a su publicación o simultáneamente con esta, si el propio ordenamiento así lo determina. De ahí que algunos autores como Eduardo García Maínez
pues incluyan este concepto como parte del proceso legislativo. De igual manera, pues así podemos ver a Miguel Villoro, que nos dice que la vigencia es el momento en que una ley comienza a obligar. En el sistema jurídico mexicano, la iniciación de la vigencia está regulada específicamente por los artículos 3º, 4º y 5º del Código Civil Federal, así como por el artículo 14 de la Ley Fundamental, el cual establece el principio de la no retroactividad como garantía del gobernado. De acuerdo con el Código Civil Federal y en correspondencia a la práctica parlamentaria mexicana, existen dos sistemas de iniciación de la vigencia. En primero está el sistema sincrónico, que está reglamentado por el artículo 4º del Código Civil Federal, el cual consiste en que la ley, el decreto, reglamento, circular o disposición de observancia general fija el día en que debe comenzar a regir y obliga, por lo tanto, desde ese día, si su publicación ocurrió con antelación. Pero si la norma general no señala el momento de inicio de su vigencia, pues se aplican las reglas contenidas en el artículo 3º de dicho código, donde se establece que todos estos ordenamientos de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Este sistema se denomina sucesivo e implica la existencia de lo que nosotros llamamos vacatio legis, o sea, el tiempo comprendido entre el momento de la publicación y el momento en que la norma entra en vigor. Pues estas han sido las etapas de lo que es el proceso legislativo. Espero que mi explicación haya sido de su agrado y haya sido entendible. Muchas gracias.